a darle su saludo y presentación. Adelante, por favor, mi coronel. Y bienvenido, doctor Vázquez. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Alarcón. Hoy, lunes 27 de noviembre de 2023, tarde-noche de este día, le damos la cordial bienvenida a esta aula virtual a Eduardo Vázquez Becker, eh, quien ya nos ha acompañado en distintas ocasiones desde la hermana República de El Salvador, con el fin de pedirle que nos actualice hoy un conversatorio que nos parece demasiado interesante acerca de la situación actual de la República de El Salvador en temas políticos y los comentarios que se hacen de una y otra vertiente acerca de la presentación del señor Nayib Bukele como nuevo o para un nuevo periodo presidencial, a pesar de que en la Constitución salvadoreña no lo contempla así. Pero pues el Tribunal Electoral le dio ese visto bueno y lo que queremos conocer aquí hoy es cómo se está manejando esa estrategia, hacia dónde va El Salvador, cuáles son los pros y contras de toda esta situación, porque pues, los medios de comunicación abundan mucho, unos atacándolo, otros destacándolo, pero más que los medios de comunicación son las redes sociales, en las cuales cada frase que dice el señor Bukele es multiplicada por miles en toda Latinoamérica y se le toma como un referente. Pero no nos extendemos nosotros aquí suponiendo, sino que le damos la palabra a quien conoce, quien vive allá, quien tiene una información más detallada. Eduardo, usted ya conoce el auditorio, estamos conectados en Facebook, nos escuchan muchas personas y aquí en el aula va aumentando la cantidad de asistentes y al final, pues mi coronel Alarcón manejará la sala para darle la palabra a preguntas e intervenciones a quienes así lo consideren. Adelante, Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias, coronel. Esta plática la he preparado y va a ser relativamente corta. ¿Por qué? Primero porque ya hemos platicado bastante sobre lo que es el actual régimen en El Salvador. Y segundo, porque vamos a hablar especialmente de qué es lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele para reelegirse. Si podemos pasar la siguiente. El tema es estratagema, hablan de estratagema, no de estrategia. Una estrategia es la forma de encontrar cómo obtener los objetivos que se han planteado estratégicamente precisamente. Pero una estratagema es una acción hábil, engañosa para conseguir algo. Es, eh, Desgraciadamente así tiene que ser. ¿Qué es lo que ocurre? En, en nuestra constitución en El Salvador se prohíbe al menos en 7 artículos la reelección. ¿Por qué se prohíbe? Porque hemos tenido experiencia a principios del siglo XX de unos cuñados que hoy te toca a ti, mañana a mí, y así estuvieron durante varios periodos presidenciales. Posteriormente viene la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez. Trabajó mucho por el país, hay que reconocerlo, pero se reelegía constantemente. Hasta que él llega por un golpe de Estado en 1932, septiembre del 32, y es derrocado hasta en el 44, en mayo, creo, mayo del 44. Esto obliga a que nuestras constituciones, y esto a pesar de que también la constitución de aquella época prohibía la reelección. Nunca es bueno mantenerse en el poder eternamente. Nunca es bueno, ¿por qué? Porque uno no tiene las verdades totales en este mundo. Y uno tiende a crecer en algo que no es correcto. Por otra parte, las democracias tienen una característica y es la incertidumbre. El que participe en una elección no tiene la seguridad que va a ganar. Y lo hemos visto en elecciones como en Guatemala, elecciones como en Argentina, en donde que no le daban mucha oportunidad, son los que lograron ganar las elecciones. La democracia debe de ser así. Pues a pesar de esas 7 eh,
prohibiciones que da la Constitución, nuestro presidente actual pretende reelegirse y por supuesto que ha hecho algunas maniobras para eso. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. A estas alturas, 27 de noviembre de 2023, el presidente Bukele ya ha sido inscrito por el Tribunal Supremo Electoral como candidato a la presidencia, a pesar de las prohibiciones constitucionales. La siguiente, por favor. ¿Cómo logró esto? Antes de tocar esta diapositiva, ¿cómo logró esto? Él llega al poder en las elecciones del año 2019. Él la gana holgadamente. Eso no se puede reconocer. No se puede dejar de reconocer. Fue una buena elección presidencial para el presidente Bukele. Y y él pretende que le hagan caso absolutamente. O sea, una obsesión de dictador, pero resulta que en ese momento la Asamblea Legislativa no estaba en manos ni en poder del presidente, sino que de los partidos que se oponían al partido del presidente, y pues todo debía de discutirse. En realidad, en una democracia tiene que haber negociación política, y es donde se logran acuerdos entre personas que están con diferentes objetivos y diferentes intenciones. Pues esto al parecer no le gustó, se toma la Asamblea Legislativa, logra revertirse eso es una forma de golpe de Estado, logra revertirse, se mantiene, y en las elecciones del año 2021, el presidente logra, por medio de muchas estratagemas y buenas estrategias, también hay que reconocer, logra que la Asamblea Legislativa logre una mayoría absoluta, su partido, que no es con el que llegó a la presidencia. Entonces, esta Asamblea Legislativa sí da el golpe de Estado definitivo, destituyendo a los magistrados de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal y al fiscal general. Estos, eh, estos magistrados nuevos inmediatamente establecen de que es legal, a pesar de las prohibiciones constitucionales, la reelección. Y lo que dicen es que la decisión debe de ser del pueblo, porque la soberanía está en el pueblo, y la Constitución efectivamente dice que la soberanía del pueblo, siempre y cuando esté apegada a la Constitución y a las leyes. ¿Qué significa eso? Que nadie puede hacer lo que le da la gana así nomás. Y eso es normal en cualquier país del mundo. Tenemos que tener un marco regulatorio, y eso es nuestra Constitución. Y dicen que el artículo que trabajan un artículo y dicen de que ese artículo permite la reelección del presidente. De una forma muy especial dijeron que era inconstitucional la misma Constitución, lo cual eso no es posible. Y además hay que establecer para conocimiento de ustedes que nuestra Constitución permite reforma. Puede reformarse la Constitución, si así lo decide la Asamblea Legislativa, en dos periodos diferentes. En el primer periodo, con mayoría simple, se puede aprobar una reforma, y en el siguiente periodo debe de ser ratificada con una mayoría calificada, que son 2/3, ya no es la mitad más uno de los diputados, sino que son 2/3. ¿Cuáles son las estratagemas que va a buscar el presidente? Todo esto lo ha ido trabajando poco a poco. El Tribunal Supremo Electoral está nombrado por personas que se suponen apartidarias, o sea, que no están inscritos en un partido político, pero son nombradas a petición de los partidos políticos. El presidente le corresponde a quien gane la última elección presidencial, por lo tanto es una persona afín al presidente Bukele, pero también hay magistrados de diferentes partidos. Pero por una razón o por otra, todos esos magistrados, excepto uno que se mantiene, todos esos magistrados se han plegado a los deseos del presidente, aunque fueron propuestos por partidos opositores.
y dijeron que ellos iban a obedecer lo que decía la nueva sala del constitucional. Y pues así fue como inscribieron al presidente Nayib Bukele. ¿Qué puede hacer una vez controlado el Tribunal Supremo Electoral? Es como que en un partido de fútbol uno de los equipos controlara al árbitro. Ya desde ese momento ya es bien difícil entrar a una situación de democracia, de votaciones, pero recordémonos que si hay una votación masiva, la votación masiva no es favorable para algún candidato, llámese presidente o cualquier otro, no hay manera de revertir eso. Simplemente hay que obedecer lo que el pueblo decide en las elecciones. Entonces lo primero que va a hacer, la primera estrategia es que se va a basar en ese fallo de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y así lo está haciendo. Y la constitución es muy sabia, nuestros constituyentes creo que fueron muy sabios, no solamente prohibieron la constitución, sino que dijeron, en varios países de Latinoamérica es definitivamente no puede haber reelección. En El Salvador sí puede haber una reelección siempre y cuando se pasen 2 periodos presidenciales, puede haber, en el tercer periodo puede inscribirse el que fue en el candidato, el que fue presidente anteriormente, pero establece que, por ejemplo, aquel que fue presidente de la República en el periodo inmediato anterior no puede ser candidato. ¿Qué significa eso? Que el expresidente que le entregó el poder al actual presidente no puede ser candidato a, la, a, la, a ser presidente nuevamente, a no ser que pasen esos dos periodos. Y además tampoco pueden ser candidatos los que hayan en el periodo inmediato anterior sido presidentes al menos 6 meses corridos o no. Y por supuesto tampoco pueden serlo los parientes cercanos al presidente, etcétera, etcétera. Todo eso lo han roto. Ustedes dijeron de que el presidente, que lo que decía ese artículo era que si el presidente depositaba su cargo 6 meses antes de la nueva toma de posesión, sí podía participar. Eso no lo dice ese artículo ni ningún artículo de la Constitución, donde inclusive se dice que todo aquel que esté apoyando la reelección pierde sus derechos ciudadanos. Es la única autorización que tenemos los salvadoreños de rebelarnos. Espero que eso no sea necesario porque nunca es bueno. Eh, y dice incluso que el presidente no puede llegar ni un día más más allá de su periodo correspondiente. A todo eso se han saltado y el Tribunal Supremo Electoral ya lo admitió como candidato a la presidencia. Segundo, se va a apoyar a su alta popularidad entre la ciudadanía. La encuestadora Gallup dice que tiene más del 90% de calificación positiva a la labor del presidente. Eh, Esto es un criterio muy personal, pero si a mí me hubieran dicho que tenía el 67%, hasta el 70%, pues sí, podría ser, pero pero un 90% en un país donde hay pobreza, en un país donde hay diferentes ideologías, en un país donde estamos deseando salir hacia el desarrollo, es bien difícil pensar que un 90%, a no ser que haya ocurrido algo con la gente. Particularmente a mí me ha tocado andar en el territorio, hablando con personas, en los mercados, en sectores populares, y lo que yo encuentro ahí es totalmente diferente a ese 90%. Pero él se va a apoyar en esa popularidad, sea verdadera o no. Yo creo que es una persona muy popular, tampoco podemos negarlo, pero creo que es más popular ahorita fuera de las fronteras de El Salvador que dentro de las fronteras de El Salvador. Y ha seguido capitalizando el descontento de la población por los partidos tradicionales. Se presenta como una figura joven, ya tiene más de 40 años, carismática, moderna, y ocupa mucho las redes sociales para comunicarse con sus seguidores y criticar a los opositores. Eso
todos sabemos que desde el año 2016 más o menos viene siendo la regla. Ya las campañas son más mediáticas, y no estoy hablando de medios de comunicación normales y modernos, sino que en las redes sociales se tiene mayor alcance, escucha más gente que con los medios normales. Entonces, él ha sabido trabajar esa situación y ha tenido muy buenos réditos. El punto en que él se va a apoyar es en la seguridad, controlar a las pandillas. Por supuesto que nadie puede oponerse que haya seguridad en un país, y nadie puede oponerse de que las pandillas hayan sido controladas, pero es un control bastante raro, en el sentido de que si bien han metido a mucha gente en la cárcel, y tristemente en El Salvador está la cárcel más grande, creo que de Latinoamérica, y tenemos el índice de personas sin libertad mayor en toda Latinoamérica, pero no ha sido ordenado. O sea, hay reglas, hay reglas que cumplir, y eso es normal. Y una de las reglas más importantes son los derechos humanos. Han habido casos en los juzgados de más de 200 individuos acusados por el mismo delito. No, todo eso no es correcto. Hay mucha gente inocente. Ahorita tenemos más de 200 de esas personas que se demostró que no eran miembros de pandillas, que murieron en la cárcel durante este periodo. Tenemos más de un año de estar en un estado de excepción, o sea, en un estado de sitio, donde las autoridades simplemente pueden hacer lo que les da la gana, arrestan a las personas que les da la gana, y solamente porque le ven cara de pandillero. Particularmente no sé cómo es la cara de un pandillero. Y hay mucha gente que, si a juicio del policía decide que la tienen, pues se va preso. El jefe de la policía actual dijo que los policías eran los jueces de la calle y que ellos son los que decidían. Entonces, estos abusos de los derechos humanos han trascendido incluso a instancias internacionales, pero él se sigue escudando en la seguridad que ha dado para el país, y una seguridad, como les digo, un poco raro, porque los grandes líderes de las pandillas, ellos personalmente los sacan fuera del país cuando lo solicitan. Por ejemplo, Estados Unidos, como se cometen muchos delitos de estas pandillas en Estados Unidos, solicitan la extradición, la niegan y lo sacan de la cárcel y lo sacan del país. El último, un llamado Crook, de apodo, de sobrenombre, lo capturó la Interpol en México, y se lo llevó a los Estados Unidos. Pero esa es la mayor prueba de que no todo el que es pandillero es capturado, sino que ellos deciden quién sí y quién no. Entonces la seguridad es relativa, pero hay que reconocer que han disminuido los asesinatos, y eso es bueno, tampoco podemos negarlo. Han disminuido lo que aquí se llama renta, las extorsiones, han disminuido, lo que tiene contenta a muchas personas. Entonces, esa va a ser el punto de apoyo del presidente, la seguridad actual. Aunque él prometió muchas cosas, prometió un nuevo aeropuerto. La verdad es que un país de 21.000 kilómetros cuadrados difícilmente necesita más de un aeropuerto, a no ser que fuera un centro de, de, de aviación tremendo, que necesitáramos otro. Un tren que iba a recorrer toda la región del Pacífico. Tenía el financiamiento para hacer 2 hospitales, incluyendo el hospital más grande de tercer nivel en San Salvador, y no ha hecho absolutamente nada, y ha desviado totalmente los fondos a donde a él le ha dado la gana. Y lo más grave que ha entendido este gobierno ahorita, y poco a poco la gente se está dando cuenta, es que no es transparente. Cada vez que hace un gasto, cada vez que hace un proyecto, decide que los datos de esos gastos y los datos de esos proyectos son secretos por lo menos durante 7 años. Nadie puede saber a dónde se fue el dinero, de dónde salió el dinero, quién se quedó con el dinero, ni nada. La siguiente, por favor.
¿Es eso? La siguiente diapositiva. No, es que pensé que está pegado esto. No sé por qué. Ah, ya. Ya. La tercera estratagema, esa es bastante conocida por todos nuestros países y en realidad por todo el mundo. Va a intentar deslegitimar y neutralizar cualquier fuerza política, social o institucional que se oponga a su reelección. Todos somos malos, menos el presidente. Él descalifica, si alguien critica algo, descalifica, amenaza y acusa hasta de conspiración. Por ejemplo, mucha gente calificó el concurso de Miss Universo en El Salvador, por el cual él gastó aproximadamente 100 millones de dólares como un capricho del señor presidente, porque aquí todo se hace por el capricho de él. Eh, Después dijeron que se habían ganado 177 millones en pocos días, pero él hizo su concurso de belleza. Entonces, no, él responde a sus críticas descalificando. Yo soy miembro de un partido, de Arena. Arena dejó de gobernar, perdió las elecciones en el año 2009. Perdón, sí, en el año 2009. Y eso ya es 20 años casi. No, sí. Entonces, el último presidente de Arena, que incluso está en la cárcel por corrupto, fue expulsado del partido eh, precisamente por corrupción, pero todavía nos están acusando de absolutamente todo lo malo. Después acusa al FMLN, acusa que era demasiado raro que Arena y el FMLN, que es la antigua guerrilla, se pusiera de acuerdo en muchas cosas, pero esa es la democracia. Lo ideal es que los partidos que son oponentes puedan ponerse de acuerdo y lograr lo mejor para los países. Lo malo es que permanezcamos en una lucha eh, que no tiene fin y que no tiene ningún beneficio para absolutamente nadie. El cuarto se va a valer sobre el control que tiene el Tribunal Supremo Electoral y es el órgano encargado de organizar, administrar y supervisar las elecciones y es también donde uno puede ir a poner las impugnaciones necesarias en caso de ver algo raro. Pues el tribunal está totalmente a los caprichos del señor presidente y además ellos velan porque haya una asignación de recursos pareja entre todos los partidos políticos, acceso a los medios, el conteo de votos y resolución de impugnaciones, pero al único partido que se le ha dado los recursos es el partido del presidente, los demás partidos no tienen todavía esos recursos, a pesar de haberlos solicitado y a pesar de haber cumplido con lo que la ley les ordena. Uno lleva las cosas como lo ordenaron y después le responden, es que fíjense que cambiamos y ya no debe de ser en letra azul, sino que debe ser en letra roja. Se regresa con letra roja y que fíjense que ayer lo cambiamos y ahora debe de ser en letra negra. Se lleva, tiene que ser cursiva, después que tiene que ser a mano. La cosa es que permanentemente ellos no quieren cumplir con la asignación de recursos adecuados y una campaña electoral sin recursos se puede dar, pero es muy desventajosa, como se podrán imaginar. La siguiente, por favor. Quinto, eh, él va a hacer la apariencia de que se va a someter a la contienda igual que los otros candidatos. Incluso creo que mañana, en la plenaria de mañana, van a nombrar, como los candidatos son el presidente y el vicepresidente actuales, no pueden ser ellos tienen que renunciar 6 meses antes, él va a renunciar el 1 de diciembre y van a nombrar designados la Asamblea Legislativa, que es una potestad de la Asamblea cuando es necesario, y se escuchan rumores que va a ser un hermano del presidente, lo cual también es poco, poco ético y que por supuesto que va a seguir mandando y aprovechándose de todos los recursos del gobierno va a ser el presidente Bukele. Entonces, el, el, ese es el problema que tenemos. Él está abusando de su cargo para lograr sus objetivos.
El sexto, como les dije, desacreditar a toda costa la oposición o tentarla con cargos que beneficien a algunas personas claves. Ya lo ha hecho, ya lo ha hecho. Así logró que el Tribunal Supremo Electoral estuviera a su favor, ha silenciado algunas voces, otros han cambiado de opinión y después de ser críticos se han convertido en grandes apoyos del presidente. eh, y es precisamente porque los gobiernos, estar en el gobierno permite que haya oportunidades y cargos para muchas personas. Entonces, con darles un cargo a uno al presidente o a alguien de algún partido de oposición, queda silenciado ese partido. O, por supuesto, decir de que todos somos ladrones, todos somos asesinos, todos somos corruptos, todos. Y es cierto que hay personas que son corruptas, no, nadie puede negar eso, pero no todo político es corrupto. Es cierto que hay personas abusivas, pero no todas las personas son abusivas. Pero él desacredita a toda costa la opinión pública contra la oposición, tanto con verdades como con mentiras, más mentiras que verdades. Entonces, sería esa entonces la otra estratagema. La siguiente, por favor. Y sexto, esto es lo más peligroso para mí, pero ojalá y se lograra algo en estas elecciones y que él viera perdido sus objetivos. Entonces, para él sería muy fácil plantear una crisis social y ante esa crisis social va a suspender elecciones y se puede quedar en la presidencia indefinidamente. La verdad es que hay quienes dicen que el presidente necesita ser reelecto porque él necesita buscar una salida. Tiene muchas acusaciones contra los derechos humanos, corrupción de su partido y de él mismo. Tiene muchas acusaciones y dicen de que él es lo que tiene que preparar su salida. Pero, pero en realidad el dictador tiene una psicopatía especial. El dictador cree que todos respiramos porque él existe. El dictador cree que el corazón nuestro late porque él existe, que sin él el país se derrumba. No es cierto. Alguien dijo una vez muy sabiamente que todos los cementerios están llenos de personas necesarias. O sea, nadie es indispensable en este mundo, ni siquiera los grandes gobernantes. Pero él tiene esa psicopatía, así como el de Nicaragua, que permanentemente, y si alguien quiere ser candidato, lo mete preso, y si alguien quiere levantar la cabeza, pues se la vuela. Eso no es correcto, eso ya no es democracia. Eso ya no es democracia. Entonces, primero destruyeron la República porque todos los órganos del Estado, todos los poderes del Estado quedaron en sus manos y ahora está destruyendo nuestra democracia durante esta elección. La siguiente, por favor. En conclusión, Nayib Bukele necesita lo que les decía, la reelección con dos objetivos: mantener el poder siguiendo la psicopatía del tirano y segundo, continuar evadiendo las culpas y acusaciones de corrupción, abuso de poder y respeto a los derechos humanos, etcétera. Alguien mencionó sobre los abusos de los delincuentes. Es cierto, y todos fuimos testigos de las barbaridades que hacían las pandillas, pero el Estado no está para hacer venganza, sino que para hacer justicia. Nuestras leyes dicen de que nosotros debemos de tratar de que las personas que pueden regresar a la sociedad, regresen a la sociedad. Y el que deba de ser castigado, que deba de ser porque fue castigado. Nadie está diciendo que se castigue. Pero es bien difícil saber que se han llevado jóvenes que estaban en una canchita de fútbol, jugando de tierra, jugando con una pelota vieja, y simplemente ha llegado la policía y se los ha llevado. Y que a mí no me consta, pero muchos juran de que no estaban haciendo cometiendo ningún delito. Otros han habido, bueno, pastores de la iglesia evangélica, que uno ya murió, directores de escuelas porque iban caminando por la zona manejada por la pandilla, pero iban a la escuela a hacer su trabajo y simplemente se los llevaron por eso. Y eso es, ¿cómo se llama? Y todo eso es muy delicado. Y como repito, si bien los delincuentes han sido unos bárbaros,
No puedo decir yo que me sienta, que me, sien- que me sienta triste porque los han capturado. No, si merecen ser castigados definitivamente. Pero como les repito, yo creo que el Estado no está para vengar, está para hacer justicia. Y la justicia es lo más importante que debemos de velar, libertad y justicia. Creo que ahí terminamos y me encantan siempre los comentarios, las preguntas y ¿cómo se llama? Me gustaría sus comentarios. Y alguien volvió a mencionar ahí, el Estado debe de manejar todo eso con madura y debe de ser, sí, de acuerdo, pero todo eso debe de ser con el fin y el objetivo de lograr justicia, no venganza. Y en El Salvador lo que se está estableciendo es venganza. Por lo tanto, algo está mal. Pues, Si lo hicieran solo con el objeto de la seguridad sería maravilloso, pero no. Y están capturando a culpables y a inocentes. Y eso tampoco debe ser correcto, porque no permiten que funcione el sistema judicial, no permiten que funcionen y simplemente a este no lo sacan y aunque haya demostrado su inocencia por todas las formas posibles, lo mandan de regreso a la cárcel. Paso, paso a sus comentarios. ¿Cómo no? Muchas gracias. Efectivamente tenemos el micrófono abierto de Keta Meyers. No sé si sea la primera que desee participar. Adelante, por favor. Y bueno, entonces vamos con mi coronel Alberto Restrepo, que levantó la mano, y ya le damos la palabra a Keta Meyers una vez. Ah, ya está abierto. Keta, adelante. Hola, gracias. No, quería agradecer la excelente intervención del doctor Vázquez Becker y poner en contexto la situación. Es bueno que nuestros hermanos colombianos sepan y yo quisiera también algún concepto del doctor Vázquez Becker, cómo ve él en el futuro. Muchas gracias. Y puedo responder. Claro, claro. Ok, Adelante, por favor. el futuro depende de nosotros los salvadoreños. Si nosotros cambiamos el rumbo de este país, el futuro va a ser bueno. Por supuesto que cambiar el rumbo de este país no significa destruir a nadie, sino que evitar que alguien ostente absolutamente todo el poder. Todos podemos tener un pedazo del poder y salir adelante. El, ¿Cómo se llama? Si logra sus objetivos el presidente, el futuro va a ser un poco oscuro. Dudo que hayan otras elecciones, no creo que se vaya a poner en peligro, no va a poner en peligro su poder y vamos a estar en una franca dictadura. Muchas gracias. Tenemos una intervención a través del Face que dice mi coronel Alberto Restrepo. Doctor Vázquez, es natural que ante los excesos cometidos por la delincuencia, estos deben tratarse con mano dura, no con paños de agua tibia, pues en la práctica y de manera particular en América Latina, los derechos humanos han sido instrumentalizados por los asesinos inmisericordes que entienden de la convivencia sociopolítica cuando empleable. Al ser así, y ante los resultados que usted reconoce que son positivos, es vital dar continuidad en algo que es definido en las acciones de recuperación del territorio y se llama consolidación. Por tanto, es vital la reelección, no como estratagema, sino como consecuencia de una estrategia de recuperación del Estado. Cuando el Estado actúa
con firmeza para recuperar la seguridad de sus nacionales, jamás proceder con venganza, pues los cuerpos de seguridad se forman en instituciones que son reguladas por la ética y la moral. Por tanto, es un despropósito hablar de que la fuerza represiva del Estado se está vengando. Hace justicia. Adelante, por favor, mi doctor. Creo que cuando nosotros vemos con la óptica del deber ser, pensamos como mi coronel Restrepo. Él no concibe que el Estado se esté vengando. Pero cuando lo vemos en la óptica de que no lo están haciendo por el bien de la población, sino que lo están haciendo como una estratagema política, nos damos cuenta de que a ellos no les interesa más que el número de gente que tiene empresa, sean culpables o sean inocentes. Segundo, mi coronel no comprende, porque él entiende el deber ser, que nuestras autoridades, tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil, está siendo controlada totalmente por el régimen y no como debe de ser en una verdadera democracia donde el presidente es el comandante en jefe y el que administra las Fuerzas Armadas totalmente. Aquí se está haciendo todo eso con función de mantener la popularidad y los votos del presidente, no con el objetivo de cumplir con la obligación. Ahora, la reelección no puede ser nunca puede ser algo que deba de ocurrir. Primero porque lo prohíbe nuestra Constitución, nuestro marco regulatorio dice no puede reelegirse. Segundo, porque ¿y qué pasará si de repente la Constitución dijera que todos los salvadoreños debemos de ser felices y tener todos los recursos que necesitamos para ser felices y para obtener todos nuestros deseos? Nadie lo puede cumplir. Igual, si nos dicen que lo contrario, que se prohíbe que los salvadoreños sean felices y todo eso, tampoco se convierte eso en una necesidad urgente. Yo creo personalmente de que si existe un marco regulatorio es porque necesitamos poner, así como en la cancha de fútbol necesitamos tener todos eh, marcadita la cancha para saber a dónde estamos, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Iguales son las constituciones. Si de repente a mí me estorba la constitución es porque me está estorbando la democracia y solamente a los tiranos les, les estorba la democracia, porque no podemos actuar adecuadamente y siguiendo el marco regulatorio. Y además, sí, yo no he dicho que esté de acuerdo totalmente con que esté de acuerdo con lo que el presidente Bukele ha hecho. Estoy diciendo que sí ha hecho algo, pero que lo ha hecho mal. ¿Por qué? Porque no es necesario tener inocentes en la cárcel para controlar a los delincuentes. Eso es lo que ocurre. Si nuestra constitución dice no a la reelección, pues debemos de obedecerla, por más que querramos continuar con el poder. Si la constitución dice sí a la reelección, todo el mundo estaría tranquilo. Lo que pasa es que cuando se hacen las cosas desobedeciendo, ¿cómo se llama? Estamos haciendo eh, algo malo. ¿Qué más? Muchas gracias, doctor. Tenemos en el orden de las preguntas mi coronel, perdón, el ingeniero Alfredo Gruber. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Un saludo muy especial al doctor Vázquez Becker. Realmente mis comentarios son los siguientes. El presidente Bukele en Latinoamérica es un líder admirado por su determinación con acabar con firmeza a las organizaciones criminales como las mafias
y especialmente las maras, que tanto daño le habían causado al país y también en el exterior. Y esto pues ha creado una especie de reconocimiento, ¿no? En muchos países latinoamericanos que lo ven a él como un modelo de actuación por su firmeza, por su entereza en un objetivo que se ha trazado que aparentemente ha avanzado muy bien, considerando pues las afirmaciones que ha hecho el doctor Vázquez con relación pues a algunas personas inocentes. Lamentable que esto haya ocurrido, pero él tiene un ambiente en latinoamericano pues de reconocimiento más bien. Por supuesto, hay fuertes críticas tanto en los Estados Unidos como en otros países, de Unión Europea, etcétera, acerca de que en su actuación hay respetado los derechos humanos de la población. Y esto pues también se ha hecho público. Eh, Sin embargo, pues haciendo un balance de su gestión, pareciera que es una gestión que ha sido positiva en un país en donde la inseguridad, la criminalidad era cosa de día a día. Yo no lo estoy defendiendo, yo simplemente estoy planteando pues panorama que se visualiza a nivel internacional. Yo me pregunto, este es un tema pues que no lo trató el doctor Vázquez, pero quisiera hacerle una pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con la nueva ciudad cripto que él anunció también de manera pública? ¿Y qué ha resultado de esas inversiones de Bukele en criptomonedas? ¿Hay algo que se pueda mencionar acerca de este tema? Porque ese quizás es uno de los temas pues en donde él puede ser criticado abiertamente, porque no creo que ha tenido muy buenos resultados con esa política que él estableció, pues que efectivamente entiendo que ha sido no muy beneficiosa para el pueblo salvadoreño. Eh, lo planteado por el doctor Vázquez Becker, yo lo percibo como algo muy importante, porque él está hablando más de lo que él considera como negativo en la gestión de Bukele. Y obviamente la corrupción tiene mucho que ver en ese comentario. Y por supuesto, la forma como él ha estado incumpliendo con la Constitución en materia electoral es algo que también lo deja a uno pensativo. Ahora, yo no veo, y esta es otra pregunta que le tengo al doctor Vázquez Becker, yo no creo que él tenga candidatos que puedan vencerlo. Yo creo que él tiene una elección asegurada para una reelección asegurada, en mi opinión. A lo mejor yo estoy equivocado, quizás quisiera que el doctor Vázquez Becker me lo aclarara también. Estos son mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y me parece, como siempre, sus comentarios muy acertados. Lo primero, con respecto a lo de las pandillas, no sé por qué nadie está queriendo revertir la desaparición de las pandillas. Todos estamos de acuerdo que eso no puede ser, pero sí podemos sacar a los inocentes de la cárcel. Y para eso lo que tenemos que hacer es dejar que funcione el sistema jurídico de El Salvador. Admirado por toda Latinoamérica,
Por supuesto que eso es cierto, pero solo recordemos a Hodor. Estoy seguro de que si el ministro de propaganda, Adolf Hitler, estuviera ahorita trabajando, estaría usando las redes sociales, solamente presentando lo bonito. Es bien bonito ver el centro de San Salvador con sus luces y todo eso, pero me gustaría que ustedes estuvieran aquí para llevarlos a caminar a 2 cuadras de ahí para que vean la extrema pobreza que hay. Ahí está. Lo que pasa es que con las fotos y los drones y las luces y todo eso se esconde lo feo, y recordemos que no todo lo que brilla es oro. Y hay algo importante, todos creen que han hecho, que se ha hecho algo bueno, y probablemente se haya hecho algo bueno, pero hacer algo bueno no justifica hacer algo malo, y los abusos son malos. Eh, Se desconoce donde lo admiran, se desconoce sus problemas de corrupción, abusos, falta de transparencia. Decir de que el conocimiento de un gasto público va a estar guardado durante 7 años y nadie puede hacer nada, eso, conocer nada, eso falta de transparencia. Y regresamos a Maquiavelo. ¿El fin justifica los medios? Creo que no. Sigo pensando que el fin nunca va a justificar los medios. Tenemos que alcanzar buenos fines utilizando buenos medios. Algo que nadie dice en El Salvador, a pesar de que hay menos delincuencia, los datos son muy bonitos, etcétera, pero ¿por qué ha aumentado la pobreza extrema? Sabemos de que ha aumentado en gran parte por el problema que tuvimos hace 3 años de la pandemia, etcétera, pero también porque económicamente no ha hecho absolutamente nada el régimen del presidente Bukele. Sobre el Bitcoin, diríamos que es lo único que quiere hacer, que quiso hacer desde el punto de vista económico, comprar caro, para después decir de que tenemos muchos Bitcoin que ahora ya son baratos. Se ha perdido aproximadamente 1/3 de la inversión que hizo el presidente Bukele en Bitcoin. Eso no es eso no es un buen negocio. Y el resultado ha sido un fracaso y no apoyado en lo absoluto para el desarrollo humano de las personas. Yo digo, estas personas están destruyendo, no construyendo, y eso no es bueno. Hacen poco y lo poco que hacen lo hacen mal. Y otra cosa interesante es que una elección asegurada no es algo democrático. Entonces podría yo decir de que hay solo 3 presidentes en Latinoamérica que tienen la elección eh, asegurada. Uno es Díaz-Canel de Cuba. Dos es el presidente Daniel Ortega de Nicaragua. Y tercero, el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Y yo les voy a recordar un proverbio muy importante que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si el resultado es el mismo, es porque lo dejo a su criterio. Muchas Gracias. gracias, mi doctor. Tiene la palabra mi coronel Alberto Restrepo y se alista, por favor, mi coronel Pachón. Doctor Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches. Fundel, agradecemos el espacio que generosamente nos ofrece a diario y felicitaciones por esa labor democrática y de construcción del país que están promoviendo. Doctor Vázquez, usted cita y como título de su excelente presentación y disertación cita como una estratagema y pienso que lo está planteando como estratagema porque veo que hace énfasis en Nicolás Maquiavelo en el escrito del libro El Príncipe, que le recuerdo que el libro El Príncipe finalmente fue estructurado y su fundamento está en mantener en el poder a la familia Medici. Entonces, allí se construyen una serie de estratagemas y de líneas que efectivamente corrompen el Estado, efectivamente destruyen una estructura para generar algo que usted bien ha citado, eso de las dictaduras en América Latina, que de alguna manera y a lo largo de muchos años hemos visto que en algunos casos han sido victoriosas, y digo victoriosas porque han removido las bases de lo que nosotros definimos como corruptos en la sociedad, y han salido bien librados, salvo cuando aparece la palabra mágica de derechos humanos. Entonces, el instrumentalizar los derechos humanos,
en un ejercicio democrático como el que logró Nayib Bukele en El Salvador, donde finalmente en corto tiempo ha logrado revertir un Estado fallido, porque lo era. Las maras salvatruchas son un producto de exportación de El Salvador. De hecho, tuvimos agentes y grupos de ellos en las células del ELN aquí en nuestro país, en Colombia. Entonces, cito esto, doctor Vázquez, preguntarle algo que es fundamental en esta transición que está sufriendo su país. Y es, ustedes desde la óptica de prever una dictadura han pensado en la construcción de una agenda que permita, primero, se le dé continuidad a las políticas de seguridad que garanticen la democracia para evitar incurrir en dictaduras, porque las segundas están garantizando que la democracia prevalezca en función de un común denominador que es la seguridad. ¿Se ha pensado en estructurar esa agenda? Porque sé que es posible. Sí, la respuesta es sí. Y no solo eso, sino que puedo decir que fue apoyada por las mismas Naciones Unidas. Antes de la elección del presidente Bukele, todos los partidos políticos nos reuníamos con la anuencia de las Naciones Unidas y estábamos logrando tratar de crear los segundos acuerdos de paz después del año 1992 que terminó el conflicto armado en El Salvador. Eso el presidente Bukele no quiso participar y lo destruyó totalmente, pero ahí están los acuerdos en los que podemos trabajar, no solamente los partidos de derecha, sino que también los partidos de izquierda. Son puntos en los cuales podemos lograr ayudarle a la gente a su desarrollo humano, pero un desarrollo humano sostenible, o sea, no solamente por un rato, sino que sea permanente ese desarrollo. Sobre lo que usted dijo sobre los derechos humanos, debemos de reconocer una cosa, y es que los derechos humanos son buenos, pero que lo malo ha sido su instrumentalización, preferentemente por la izquierda. Pero los derechos humanos deben de ser de todo. Yo no puedo agarrar a una persona y porque me cae mal o porque le di, entre comillas, cara de pandillero, no puedo agarrarlo y destruirlo o meterlo preso que muere en la cárcel. Eso yo no lo veo como algo probable. Y hay algo interesante también, ahora que dije que podríamos trabajar partidos de diferentes ideologías. Hay videos donde el presidente Bukele dice que él es un hombre de izquierda. Hay videos donde se dice, donde el mismo presidente Bukele con sus palabras, con su voz, establece que él definitivamente es de izquierda. Fue alcalde del Nuevo Cuscatlán, un municipio pequeño del Departamento de la Libertad, por el FMLN, que es la guerrilla marxista-leninista. Después fue alcalde de la capital, San Salvador, por parte también del FMLN, que es un partido definitivamente de izquierda. Ahora él trata de parecer un presidente de derechas y quiere compararse con el presidente electo de Argentina y va por ahí, porque él se da cuenta como buen populista por dónde va la marea. Y él se monta en esa marea porque es la que le conviene. Los populistas hacen eso, ellos van donde la opinión pública es favorable. Por ahorita la opinión pública es favorable a la derecha, pues se va a la derecha. Si cuando es favorable a la izquierda, se va a la izquierda. Gracias. Muchas gracias, mi doctor. Me voy a permitir leer una intervención que tenemos antes de darle la palabra a mi coronel Pachón. Dice Henry Ramírez por el Facebook Live: ¿cuál es la situación macroeconómica de El Salvador? ¿Cuál es el análisis de los resultados después de 20 años de la dolarización de la economía salvadoreña? Muchas gracias. La pregunta es excelente. Lamentablemente tengo que dar una respuesta no muy bonita. Es que tanto macroeconómicamente como microeconómicamente en El Salvador hay un desastre.
desempleo en alza, inflación en alza, y además hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo podría decirles? Hay un aumento de la pobreza extrema. O sea que financieramente, económicamente, El Salvador no está bien. ¿Y para qué necesitamos seguridad? Precisamente para que existan un ambiente que nos permita trabajar, que nos permita desarrollarnos, que nos permita ganarnos el pan nuestro de cada día. Pero hay seguridad, por eso les digo, hay una supuesta seguridad, pero no vemos los resultados de esa seguridad. Todos sabemos que la seguridad es esa sensación de que nada nos va a pasar, que podemos hacer nuestros esfuerzos por alcanzar nuestros objetivos sin que nadie nos vaya a afectar. Pero eso es lo que no hay en El Salvador. Seguridad contra los delincuentes, seguridad ciudadana, magnífico. Pero seguridad nacional que permite el desarrollo, no hay. Entonces la respuesta es clara. 20 años después de la dolarización, yo creo que una de las mejores formas que hubo para controlar alguna situación fue la dolarización. Cuando el FMLN llega al poder, que llega democráticamente y se comportaron democráticamente, debemos de reconocer eso, no pudieron afectar tanto la, el aspecto económico porque había dolarización, porque había una moneda fuerte y porque no podíamos empezar a echar a andar la imprenta de colones, antes eran colones salvadoreños, lo que hubiera llevado a una hiperinflación y todo lo que hemos visto que ha ocurrido en países como Argentina, eh, desgraciadamente. La dolarización fue buena para El Salvador, pero cuando se metió el Bitcoin, se metió una competencia desleal al dólar. ¿En qué sentido? Que para manejar dólares se necesita establecer normas. Hay normas en todo el mundo, pero el Bitcoin permite cualquier cosa. Con el Bitcoin podemos llegar desde lo mejor, porque yo no estoy diciendo que todo sea malo. Estoy diciendo que con el Bitcoin se puede llegar al lavado de dólares y a otra serie de cosas que no permiten esa confianza que debemos de tener hacia hacia nuestra moneda. Muchas gracias, mi doctor. Henry Ramírez le responde. Buenas noches para todos. Especial agradecimiento al doctor Becker por su conversatorio. Gracias. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Don Eugenio, buenas noches. Doctor Eduardo, muchas gracias por su información. Y de acuerdo a lo que usted siempre ha insistido en las charlas aquí en esta aula, pareciera ser de que el poder está concentrado única y exclusivamente en el presidente. Es decir, que no hay separación de poderes ni personas que le hagan peso ni contrapeso a lo que diga el presidente. Lógico, que todo el mundo estará contento porque cuando lo azota la delincuencia y hay alguien que lo expone, como decimos aquí, al estilo Boyacá, coto, a esas situaciones difíciles contra la seguridad, pues la gente se siente contenta. La pregunta mía va encaminada, ¿qué pasa con los tratados internacionales sobre derechos humanos, los derechos de los menores, los derechos de las mujeres, eh, el manejo del medio ambiente, que son tratados internacionales en nuestra Constitución? Están a la altura de la Constitución. En ese aspecto, ¿cómo se maneja ya esa parte? Porque si no, pues si realmente no se acata esas disposiciones, pues entonces tendrían que acudir a la justicia internacional para hacer respetar los derechos. Gracias, doctor Eduardo. Pues tiene usted razón, y en El Salvador, como en todos los países, los tratados tienen que estar a la altura de sus respectivas constituciones. Eso es fundamental para poder hacer aplicable esos tratados. Lamentablemente, simplemente, tal vez no nos hemos salido de nada, pero los tratados no son respetados en este régimen. Y cuando alguien quiere levantar la voz a favor de los inocentes,
simplemente es descalificado, insultado en las redes sociales, etc. Definitivamente el control de la delincuencia es bueno, nadie lo va a negar, nadie lo puede negar, pero como les digo, tenemos que hacer funcionar el sistema policial tal y como debe de ser, en el cual se castigue a los culpables, pero no a los inocentes. Y hay demasiados inocentes presos, hay demasiados, más de 200 inocentes, como les digo, directores de escuela, pastores, jóvenes con problemas psiquiátricos, que se los han llevado, no les han permitido medicamentos ni nada, y han muerto en la cárcel. Hay desaparecidos, hay madres que buscan a sus hijos, y el sistema penitenciario no les da ninguna razón. O sea, sí, tenemos a su hijo, lo tenemos preso porque está acusado de tales y tales cosas. Eso tranquilizaría a cualquier madre, y si desgraciadamente el muchacho salió que era pandillero, pues debe de cumplir con las consecuencias de ser pandillero. A eso es a lo que nos oponemos, a los abusos de poder, no al control de las pandillas, no a la seguridad pública. Y además, la seguridad pública, como les repito, no es exclusivamente la forma en que vamos a resolver los problemas de nuestros países, sino que es uno de los pilares que debemos de respetar, pero también hay otros pilares que debemos de respetar. Y un país donde todo lo maneja una sola persona, nadie es perfecto. Y si esa persona se equivoca, pues nos equivocamos todos en ese momento. Eso es lo que ocurre. Como les digo, nadie está dispuesto a sacar a la calle a pandilleros, asesinos, personas que han matado de la forma más horrible. Nadie puede sacarlos de la cárcel. Pero los inocentes deben de estar en la calle trabajando, esforzándose, engrandeciendo su país. Ese es el problema. Muchas ¿Algo más? gracias. Gracias, Muchas doctor gracias. Eduardo. Muchas gracias, doctor Eduardo. Muchas gracias, mi coronel. Mi mayor Mendoza tiene su intervención diciendo lo siguiente. ¿Quiénes fueron los responsables del crecimiento y empoderamiento de los maras en El Salvador y que dieron vía al sometimiento por parte de Bukele? ¿Cómo ve que el gobierno de Petro pretenda dar libertad incondicional a los delincuentes similares a los maras de El Salvador? Y sabe usted que el gobierno de Petro, contrario al de Bukele, viene empoderando todas las formas de violencia, donde muy pronto estaremos en manos del narcotráfico, las guerrillas y las pandillas urbanas y rurales? ¿Quién permitió el empoderamiento de las pandillas? La verdad es que las pandillas vienen desde hace muchos años. La primera pandilla que apareció en Los Ángeles creo que se llamaban los Planton. Y ahí se empezó a formar en California todas esas estructuras y esas formas de actuar de los delincuentes. Llegan los años 80 y viene el conflicto armado y muchas personas se van legal o ilegalmente a los Estados Unidos, y las personas que vivían en Los Ángeles eran atacados por grupos parecidos de otra nacionalidad, mexicanos, hay que decirlo. Y así es como surge la MS-13, que es la 13 calle de Los Ángeles, no es calle de San Salvador, y aparece la otra pandilla que tratan con el objeto de defenderse de otros pandilleros, de los mexicanos. Posteriormente viene y se captura mucha de esta gente y se regresan a El Salvador, los extraditan en El Salvador y vuelven, y aquí empiezan a crear las estructuras llamadas maras o pandillas. Este es el problema, que no es culpa de alguien en particular, es culpa de todos. Hay que reconocer que es culpa de todos. Y que la existencia de las pandillas
es culpa de la pobreza, culpa de la miseria, culpa de la falta de oportunidades. Estos muchachos saben de que van a morir jóvenes y nadie anda buscando eso, pero no tienen otra opción. Nosotros debemos de darles otra opción a estos muchachos. Entonces la culpa realmente es de todos, la sociedad en general. Tuvimos algo que ver, políticos también, no voy a negar la responsabilidad, y también que ha sido ocupado con objetivos no de seguridad, sino que objetivos de elecciones. Eso lo cometió Arena. Entonces, cuando Arena puso su mano dura y su mano súper dura, porque esos fueron momentos de gobernantes de Arena, el FMLN de izquierda salió brincando, que no, que pobrecitos los niños, etcétera, etcétera. Los confundían esos delincuentes eran confundidos con pandillas juveniles. Y no eran niños los que estaban en esas pandillas. Entonces, Arena tiene su culpa, no podemos negarla. El FMLN tiene su culpa también. Después vinieron y el poder de las pandillas fue tal de que todos los políticos querían negociar con pandillas para poder permitirles entrar a territorios para ver si votaban por ellos. Y eso lo cometieron muchos políticos, lamentablemente. El resultado es que esos políticos ya no están, de alguna manera salió. Y quizás, pensando, quizás lo mejor que ha hecho Bukele por este país es que ya no es necesario eh, negociar con pandillas. Y eso sí debe de ser así. Ahora, con respecto al presidente Petro, es bien difícil hablar del presidente de un país que no es el propio. Pero si el presidente Petro quiere soltar a los pandilleros que existan a los delincuentes, y me imagino que son los peores delincuentes, los que cometen actos terribles, que han cometido actos terribles, Petro entonces no quiere a Colombia, ni quiere a los colombianos. No sé qué es lo que pretende el presidente Petro. Porque inclusive yo soy un opositor, es evidente que yo soy un opositor a este régimen, pero no puedo yo decir eso del presidente Bukele. Tal vez equivocadamente, pero creo que él está tratando de hacer algo bueno. Tal vez incompletamente y con mala asesoría, pero el presidente Petro creo que está pasándose a, de un mal político a una mala persona, porque sacar a esos delincuentes es desearle que le pasen cosas malas a los colombianos, y eso no puede ser. Todos somos hermanos y todos debemos de protegernos. Lamentablemente, es lamentable escuchar que pasa eso en Colombia. Muchas gracias, mi doctor. Antes de darle la palabra a mi sargento mayor Elías, quiero dar lectura a una intervención de Jaime Jandal. El presidente Bukele pudo haber pasado a la historia como un buen estadista para acabar con la delincuencia, pero con la reelección está violentando la Constitución, además de no dar cuentas de los fondos adicionales que le han autorizado la Asamblea controlada por su partido, con montos que duplican el presupuesto general de la nación. ¿No? Si tiene alguna respuesta para don Jaime. Un saludo, Jaime. Yo tengo el honor de conocer a Jaime Handal, un gran salvadoreño, una persona muy preocupada por su país, y creo que tiene razón. Cuando un pueblo le da a alguien todo el poder que se le dio, por ejemplo, al presidente Bukele, ese es un honor y una oportunidad que a mi juicio también fue desperdiciada. Y tal vez a estas alturas no necesitara él estarse reeligiendo, y aún sin cargo, aún sin ser presidente, seguiría siendo un gran líder en este país, pero no aprovechó la oportunidad que el pueblo le dio. Ojalá y sea escuela para todos, no solo en El Salvador, sino que en el resto del mundo. Los pueblos son sabios, quitan a los malos y ponen a los que creen buenos, pero si el bueno resulta que es tan malo como los otros,
los pueblos se vienen y se derrumban. Dan oportunidades. Muchas gracias, mi doctor. Le damos la palabra entonces a mi sargento mayor Elías. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel, buenas noches. Buenas noches. Doctor Vázquez, cordial saludo. Buenas noches, igual. Bueno, tengo una pregunta y antes dos consideraciones. Pues yo pienso que aspirar a tener un Estado perfecto en todos sus aspectos es una perfecta utopía. También pienso que no puede una persona solucionar en 4 años todos los problemas de una sociedad, y menos con los antecedentes que ha tenido El Salvador. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué sería preferible para la seguridad y gobernanza de El Salvador? ¿Que se tire por la borda el gigantesco trabajo realizado por el presidente Bukele de neutralizar las bandas delincuenciales más peligrosas de todo el continente y tal vez del mundo, o hacerle un pequeño gambito desde el punto de vista legal a la Constitución para que se consolide el programa bandera y muy exitoso del presidente Bukele? Gracias, doctor. La respuesta es sencilla. Nuestra Constitución permite la reforma. La Constitución puede cambiarse, excepto lo que se llaman los artículos pétreos y la reelección está dentro de eso. Creo que uno de los problemas que hemos tenido en Latinoamérica, no solo en El Salvador, es que no importa si es del mismo partido, de un partido diferente, el nuevo presidente llega y vota todo lo que había hecho el anterior presidente y vuelve a empezar. Y cada 4, 5 años, 6 años, pasa lo mismo, llega el otro presidente, vota lo que hizo el anterior y empezamos nuevamente. Esa es la de nunca acabar. Yo creo que podríamos discutir como sociedad si es correcto que haya una reelección o si es correcto que haya otras formas de gobierno, que hayan otras formas que nos permitan tener un mejor país. Y aunque sean artículos pétreos, lo que se llaman artículos pétreos, o sea que no se pueden reformar, existen modos para poder hacer de que funcionen las instituciones. Las grandes democracias no existen porque hay grandes hombres, las grandes democracias existen porque hay grandes instituciones fuertes, con objetivos adecuados. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Particularmente yo pienso que fortaleciendo instituciones más que personas, podemos hacer más. ¿Por qué? Porque una persona tiene su mente, tiene su corazón, tiene sus deseos, tiene sus aspiraciones. Las instituciones son más frías. Fortalezcamos instituciones. Ahora, el haber, como repito, yo no estoy en contra que hayan controlado a esas pandillas. Estoy en contra del abuso de los derechos humanos. Estoy en contra de los muertos, que no debían nada en esta situación. Ahora, un pandillero que debe de estar preso, debe de estar preso. También estoy en contra que los grandes líderes de las pandillas, el mismo Estado sea el que los libere. No es posible, porque si es malo el más pequeño de los pandilleros, es malo también el más grande de los pandilleros. Si tiene que estar preso el más pequeño, tiene que estar preso el más grande. ¿Por qué los liberan? ¿Y por qué un funcionario del mismo gobierno se encarga de llevarlo personalmente a otro país? Eso a mí a mí me choca realmente. Algo estamos haciendo mal. Ahora, controlar a la delincuencia, no solamente estoy hablando de pandillas, controlar a cualquier tipo de delincuencia es una obligación de cualquier gobierno. Y no tenemos por qué andar premiando a estos gobiernos porque hace su trabajo bien hecho. Y por último, debemos de dejar ese círculo vicioso que el que viene después destruye lo que estaba antes y así eternamente. Debemos de montarnos en las cosas buenas que puede haber hecho el anterior gobierno, debemos corregir las cosas que se puedan corregir y debemos de cambiar las cosas que no estaban bien. Pero sí, fortalezcamos instituciones y una de las instituciones que más debemos de fortalecer es el sistema judicial porque es el que castiga
Y si el que castiga tiene, está mal el árbitro, imagínense un árbitro que diga, no, solo puede meter goles el que tiene el que tenga la camiseta blanca, el que tiene la camiseta negra no puede meter goles. Mejor no juegan los de camiseta negra, pues. Eso es lo que ocurre. Gracias. ¿Cómo no, doctor? Jaime Handal nos había dejado desde temprano una pregunta. Voy a darle lectura. La reelección está prohibida en El Salvador por más de 6 artículos en la Constitución. Para dar continuidad a las políticas públicas no es necesaria una reelección, sino un compromiso con un plan de nación. Doctor, ¿existe algún plan de nación en El Salvador? No, formalmente no existe un plan de nación. Se intentó desarrollar uno en tiempos del presidente Armando Calderón Sol, allá a principios de los años 90. Creo que sí, 94, 99. Pero no pudo tener buen fin por razones diversas, por razones muy diversas, desde que se necesitaba más tiempo, a que siempre hay personas que están en contra de, de que surjan estas cosas. Y el segundo plan de nación, la semilla, diría yo, de un plan de nación, de un segundo plan de nación, es la discusión que se tuvo con anuencia de las Naciones Unidas para tratar de alcanzar las, una, una, unos segundos acuerdos de paz. Los primeros acuerdos de paz hicieron dos cosas. Terminaron con la agresión armada y y permitieron que la guerrilla entrara al juego político, se convirtió en partido político e incluso pusieron a los presidentes. O sea, el hecho de que la guerrilla marxista-leninista entrara al juego político y se comportaran bien en el sentido de que fueron, y ninguno de ellos trató de reelegirse ni nada por el estilo, creo que habla muy bien de ellos, aunque yo no pienso igual que ellos, tengo que reconocer cuando una persona actúa como debe de hacerlo. Eh, ¿Cómo se llama? Es ese plan de los segundos acuerdos de paz que permitirían, ya no que permitirían la, el crecimiento económico de El Salvador para permitir un desarrollo humano sostenible. El que está ahí todavía en veremos. Y yo creo que valdría la pena si si se empieza a repartir el poder y empiezan a haber pesos y contrapesos nuevamente, creo que sería necesario retomarlo, revisarlo, pedir apoyo de las Naciones Unidas nuevamente para poder sentarnos todos y poder entre todos lograr encontrar los acuerdos necesarios para permitir que este país progrese. Gracias, mi Gracias. doctor. Mi mayor Mendoza le ha dejado un par de intervenciones que dice lo siguiente. ¿Bukele viene afectando la seguridad o por el contrario la está implementando? ¿Cómo considera usted que las organizaciones de derechos humanos internacionales solo ven por el ojo izquierdo? ¿Cómo compara usted en términos de seguridad el gobierno de Bukele con los gobiernos de Ortega, Maduro, Cuba y ahora Petro? ¿Y las elecciones en El Salvador son transparentes y coinciden con la voluntad del pueblo o son manipuladas como en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Colombia? Adelante, por Son favor, varias, doctor. son varias preguntas. Si se está implementando seguridad, el aumento de la pobreza extrema no es seguridad para ningún país, para ningún pueblo. Los problemas económicos no son seguridad para ningún pueblo. La falta de transparencia de los gobiernos no son seguridad para los pueblos. Si solo meter presos a los pandilleros fuera la seguridad nacional, yo estaría apoyándolo definitivamente. Pero no es suficiente lo que se hace porque a pesar de que los pandilleros estén presos, que los acompañen gente inocente inclusive, no le está dando seguridad al Salvador. Con respecto a los demás dictadores, hay que reconocer
hay que reconocer una cosa importante. Existen los que tienen una ideología no buena o mala, y que ha dado buenos o malos resultados, pero tienen una ideología y la mantienen. Ejemplo, el presidente de Cuba. El presidente de Cuba es un marxista-leninista y se va a mantener siempre como marxista-leninista. Él se mantiene y es, es un ideólogo. Vamos a ver, Maduro es es una burla de un marxista-leninista, creo yo. El presidente Ortega de Nicaragua es un tirano, él va por ese camino. Ahora, el presidente Bukele no es ninguno de esos. El presidente Bukele es simplemente un populista que va donde vaya la moverme para cargar el teléfono, ya me pidió carga. El presidente Bukele va donde vaya la marea. A veces quiere ser de izquierda, a veces se presenta como de derecha, a veces se comporta como ideólogo, a veces se comporta como cualquier otra cosa. Entonces resulta que es un camaleón. Y, ¿cuál era la última pregunta? Ah, si las elecciones en El Salvador habían sido transparentes. Sí, señor. Por supuesto que históricamente han sido transparentes. Ejemplo, la democracia cristiana, el presidente Duarte, otro presidente muy popular, cuando las elecciones del año 1984, que ganó las elecciones del 84, cuando van las elecciones del 89, gana Arena, entrega perfectamente el poder. Él no da problemas para entregar el poder. Muchas gracias, mi doctor. Me queda una última, mi mayor Mendoza, que dice: ¿a qué se debe la amplia aceptación de los países en democracia del gobierno de Bukele? ¿No me copió, doctor? Hoy sí, tenía problemas con los audífonos. Ah, bueno. El presidente Duarte entrega el poder. Después Sí, viene el señor. presidente Cristiani. El presidente Cristiani quería otra persona que fuera su sucesor, pero dentro del partido se decide que sea otra persona y el presidente Cristiani muy respetuosamente acepta las decisiones de las elecciones. Y así fueron pasando. En el año 2009 surge el FMLN como un candidato muy carismático, el presidente Mauricio Funes, y Arena entrega el poder, sin problemas, sin pleitos, sin ningún tipo de... y así posteriormente llega el presidente Sánchez Serén, también del FMLN, y gana las elecciones el presidente Bukele. Y el presidente Sánchez Serén acepta la decisión de la población en esas elecciones transparentes, y el presidente es el presidente Bukele. Hasta ahora, hasta esta fecha, habíamos tenido instituciones correctas y habíamos tenido elecciones totalmente transparentes y que las autoridades respetaban. ¿Por qué tenemos que cambiar eso ahora? Porque no hemos tenido buenos resultados a veces como país. Alguien dijo que no habían países perfectos. Es correcto, pero es nuestra obligación ser perfectibles. Y si algo está bien, ¿por qué lo vamos a cambiar? Cambiemos lo malo. Sí han habido elecciones transparentes en El Salvador. Hasta ahora que hay muchas circunstancias que nos hacen dudar de estas elecciones, pero que yo particularmente creo que debemos de permitirle al pueblo que tome una decisión. Muchas gracias, mi doctor. Veo el video abierto de doña Verónica Miranda. No sé si quiere intervenir
con el doctor. Adelante, por favor. Doña Verónica. Bueno, entonces nos vamos a ir con mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues, doctor, creo que en sus exposiciones y en esta especialmente, pues usted siempre nos plantea el panorama de la incertidumbre, de la dualidad. Por ejemplo, sobre la conveniencia o no conveniencia de la reelección, pues tengamos en cuenta que la reelección es buena o es mala. Es buena para reelegir a un bueno y mala si reeligen a un malo y viceversa. También viceversa quiero decir que la no reelección también le quita la oportunidad a un bueno y también hasta le quita la oportunidad a un malo. Entonces podríamos decir que esa posibilidad es muy beneficiosa en el último concepto. Pero en mi opinión, la reelección es una condición que nos da más opción de libertad, que es la negación, porque la no reelección nos quitará la incertidumbre y el miedo de caer en un error, pero siempre buscamos y preferimos más libertad. Así no se pueda deshacer la absoluta posibilidad de caer en un error, de reelegir a un malo. Bien, y otro concepto es el ser y el deber ser, como lo dijo el doctor Gruber. Pues el ser es la realidad, y él lo explicó bien. Bueno, es un presidente que ha dado mucha seguridad, ha encarcelado a muchos pandilleros, aunque ahí en ese montón pues también vayan buenos, como usted lo dice, y etcétera. Y ese ser es la realidad, pero el deber ser es la legalidad, y la legalidad es que no debe haber reelección. Bien, por último, otro punto de equilibrio, el qué y el cómo. Bueno, pues el qué, como usted lo ha dicho, es que entonces si se quería reelegir, se debió haber modificado la Constitución, pues de acuerdo a cómo se deben hacer las cosas. Pero se optó por el error del cómo, y que es lo que se está sucediendo según su opinión, que es malo, porque se está forzando la Constitución. Ese cómo no es bueno, no es la manera de hacer las cosas. Muy bien. Pero en estos razonamientos filosóficos y teóricos, académicos, pues el equilibrio perfecto resulta siendo también una utopía difícil, porque es una condición muy inestable, que la vivimos todas las naciones y todas las democracias. Pero precisamente la belleza de la democracia es que siempre tenemos la oportunidad de correr el riesgo de la inestabilidad. Entonces es probable que una dictadura muy férrea, muy acerada, pues nos prevenga de errores. Pero preferimos inclusive tener una democracia amplia, más libre, más flexible, así sea a cuenta de alto riesgo. Y como decía alguien por ahí que leí, que bueno, damos gracias a Dios que aún nuestra santa democracia aún así nos mate. Entonces, entiendo todas sus ideas, doctor, pero debemos tener en cuenta como conclusión de que simplemente es una atmósfera donde hay ambigüedad, incertidumbre, un límite gris, una zona gris, es algo vaporoso y etéreo, pero tenemos que vivir civilizadamente dentro de esa incertidumbre. Muchas gracias por sus comentarios, me encanta lo que he dicho, pero hay una cosa, yo lo que busco es la incertidumbre. Nadie puede ir a una elección seguro de que va a ganar. La democracia es precisamente incertidumbre. Uno llega a la elección, ofrece su idea, ofrece su proyecto y la gente decide. Nadie debe de ir a una elección seguro de que va a ganar.
Ese es el problema. Segundo, el problema también es en el deber ser es que debemos de obedecer nuestras leyes. Y si nuestras leyes dicen que se prohíbe la reelección, pues no puede haber reelección. No conozco la Constitución de Colombia, si en Colombia se permite la reelección, pero si no la permitiera, nadie puede estar sobre la Constitución. Y si la Constitución creemos que falla, podemos tener otras alternativas que no sean la de irrespetarla. Voy a poner un ejemplo. El presidente Alfredo Cristiani, con todos los aciertos y desaciertos que puede haber tenido en su gobierno, él entra en 1989 como presidente de la República y en 1992 en este país ya no había conflicto armado. Y esa había sido su única promesa de campaña. Terminar ese conflicto armado que tantos daños estaba haciéndole al país. Ese presidente pudo haber optado por la reelección y estoy seguro que podría haberla logrado. Hombre, ya nos estábamos matando como entre hermanos salvadoreños. Se había logrado lo que todos creíamos imposible y lo había logrado el liderazgo del presidente de la República. Él simplemente el 1 de junio del año 1994 entregó la presidencia de la República. No buscó en ningún momento la reelección. El presidente Armando Calderón Sol, un presidente que se encargó de la reconstrucción del país, los puentes que había volado la guerrilla. Lo único que no se podía reconstruir eran los fallecidos, pues, en esa época. También pudo haber aspirado. Había seguridad, había una gran seguridad, empezaba a haber una bonanza económica en El Salvador. Fue un presidente que pudo haber sido muy popular, entregó el poder no estuvo ni un día más en el poder. El presidente Flores le tocaron 2 terremotos grandísimos en el país, se reconstruyó el país empezó el camino poco a poco al desarrollo. Fue un presidente muy popular. Él no estuvo ni un día más en el poder porque así dice la ley. Entonces, no importa qué tan bueno o qué tan malo sea una persona, simplemente debemos de respetar la ley. Y si no nos gusta la ley, hay formas de modificarlas. Una ley puede derogarse, una ley puede reformarse o se pueden hacer nuevas leyes. Entonces, yo creo realmente que el problema está en querer doblarle el brazo a la Constitución. Si empezamos a hacer eso, entonces yo voy a obedecer leyes. Yo voy a obedecer esta ley porque me conviene, pero aquella no la voy a obedecer porque no me conviene. Eso nos lleva a la anarquía y eso no es bueno para nadie. Entonces, ese es el problema. El presidente Bukele no debería de estarse reeligiendo. Podría ser alguien de su mismo partido y él podría impulsar, gracias a sus obras, a su partido político. Y el pueblo puede votar por su partido político sin ningún problema. Pero no debemos de estarle retorciendo el brazo a la Constitución. Gracias, Muchas gracias. doctor. Muchas gracias, mi Gracias. doctor. Muchas gracias, mi coronel. Tengo una pregunta que nos envían desde Montería, la señora Elba Castro. Dice, además de la lucha contra las pandillas, ¿en qué campo ha demostrado éxitos Bukele? Precisamente esa es la pregunta. El Bitcoin no funcionó. No existe el tren del Pacífico que ofreció. No existe el nuevo aeropuerto. No existe Bitcoin City. Absolutamente en nada. ¿Y por qué él se concentró en el aspecto del control de las pandillas? Porque es algo popular. Es algo que todos estamos. Hombre, nadie puede estar a favor de que anden en la calle pandilleros y delincuentes. Debemos de reconocer de que él lo hizo más como un objetivo electoral que como un objetivo de desarrollo nacional, pero lo hizo. Pero el resultado ha sido el que yo les explico.
Seguridad no solamente es tener a los pandilleros y a los delincuentes en la cárcel. Seguridad es que todos tengamos un desayuno al día siguiente. Seguridad es que todos sepamos que vamos a poder cenar al día siguiente. Seguridad es tener trabajo. Seguridad es tener oportunidades. Que nuestros jóvenes no están en las pandillas, pero sí estén en las universidades. Nos regaló China, que ya sabemos lo que significan los regalos de China, un edificio precioso de una biblioteca, y cuando uno habla de biblioteca, uno sabe lo que es eso: libros, sabiduría, conocimiento, filosofía, etcétera. No, lo que nos regaló fue un edificio precioso y parece más una ludoteca. Hay estatuas de Batman, hay cómo jugar en línea, hay cómo jugar en el espacio virtual, etcétera. Biblioteca, tal vez el edificio no es muy lindo, pero bibliotecas hay en Bogotá, que es un país más desarrollado que el mío. Bibliotecas hay en Argentina, bibliotecas hay en Uruguay, en Chile. Pero un edificio bonito no hace una biblioteca. Por supuesto que el edificio es lindo, no se puede evitar eso. Y además fue un regalo que hizo China al gobierno del FMLN. Y pues como hay cambios de gobiernos, lo vino a inaugurar. Muchas gracias, mi doctor. Tenemos una pregunta desde Buenos Aires de don Oliverio López. Dice lo siguiente: ¿cuál recurso le queda a los salvadoreños para contrarrestar las acciones que no están dentro de la ley? El fundador de Arena dijo una frase que es maravillosa, y dijo: el arma más grande de los hombres libres es el voto. Y debemos de tener confianza en nuestros pueblos, que así como se equivocan y eligen malos gobernantes, gracias a las elecciones, gracias al sufragio, pueden corregir ese camino. Estamos en manos de la gente, como debe de ser siempre. Todo político debe de estar en manos de las personas. Dependemos de lo que vote la gente. Si la gente va y vota masivamente por el presidente, pues aunque haya sido ilegal e inconstitucional, no podemos hacer nada. Y a no ser que fuera algo violento, algo que no queremos ni pensarlo, ni queremos hacerlo, ni nada. Pero al final sí, la soberanía radica en las personas. Esperemos que recuperen la cordura, se den cuenta que así como han habido cosas malas en el pasado, también hubo cosas muy, muy buenas, y que podemos salir adelante. Que se recuerden de que los partidos políticos y las instituciones no son las malas son las personas que los manejan. Y cuando las personas malas que los manejan salen, aparecen las personas buenas. Muchas gracias, mi doctor. Que recapaciten a la hora de votar y se den cuenta de que no es conveniente que nadie absolutamente tenga el poder absoluto. Muchas gracias, mi doctor. A orden. Tiene la palabra mi sargento mayor Miguel Ángel Lugo. Muchas gracias. Impresionante conocer esa situación de país tan bonito que yo conozco, Salvador. Realmente, seguramente el doctor conoce una expresión que nosotros tenemos aquí en Colombia, que la ropa sucia se lava en casa. Es muy difícil opinar lo que sucede allí o dar alguna recomendación. Que nosotros estamos inundados en ropa sucia, en un porcentaje inimaginable. Seguramente el doctor no conoce cómo fue que nuestro señor presidente asumió el poder, en qué circunstancias, pero me atrevería a dar una recomendación al señor presidente Bukele. Simplemente haga una negociación de promesas con los maras,
Yo los voy a dar libertad si ustedes me eligen con sus votos para la próxima vigencia de presidente. Estoy seguro de que ganaría. O al contrario, decirle a la población, si no me eligen, entonces yo suelto a los maras. Igual, sale ganando. Yo creo que el señor presidente Bukele ha hecho un buen trabajo con la seguridad, el principal tema que nosotros tenemos en nuestra condición y alrededor de nuestras vidas. Creo que lo ha hecho bien y goza de una buena popularidad entre los países alrededor que reconocen esa virtud. Realmente lo que no está abierto, pues no lo conocemos y no lo podemos señalar. Estoy seguro, señor doctor, que poco a poco las cosas se van a desarrollar y tanto allá como por aquí, los buenos somos más, como siempre decimos. Gracias, señor doctor, por su intervención y su haber aceptado la invitación. Nosotros los admiramos y los queremos mucho. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. En realidad, sí, no conozco exactamente cuáles fueron las circunstancias por medio de las cuales llegó el presidente Petro a, a, a la presidencia de Colombia. Creo que ha generado mucha oposición, pero como les digo, como usted dice y muy bien dicho, la ropa sucia se lava en casa. El problema es cuando no nos permiten lavar la ropa sucia en casa. Creo que Colombia está tratando de lavar su ropa sucia, está tratando de controlar muchas cosas. Creo que en Colombia existen todavía pesos y contrapesos y están obligados a manejarse por medio de negociaciones políticas, que es lo correcto en una democracia. Y espero que logren resolver sus diferencias, pero cuando no nos permiten a nosotros lavar nuestra ropa en casa es cuando tenemos problemas, porque todos a los que podríamos acceder para poder hacerlo son afines al presidente. Ejemplo, si a usted la justicia le falla o usted tiene un problema de orden de sus derechos humanos, usted puede acceder a la Corte Suprema de Justicia. Pero si la Corte Suprema de Justicia está en manos del presidente, ya sabemos que no va a progresar su caso. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema grave. Y ahí es donde no encuentro más salida que la decisión de la gente. Bien, pero es que esa es la democracia, que la gente vote. A mí me encantaría que votara como yo pienso, pero yo creo que la gente debe de votar como ella piensa y que reparta mejor el poder y recuperemos esos pesos y contrapesos que nos permitan salir adelante. Muchas gracias, Y, mi doctor. correcto, gracias. Estamos ya en los minutos finales. Henry Ramírez nos ha dejado una última intervención que dice, doctor Vázquez, sus reflexiones frente a construir proyectos de país a través de las instituciones y no de programas de gobierno de 4 años debe ser el enfoque a impulsar en Latinoamérica. Mientras no sea así, seguiremos teniendo periódicamente gobiernos caudillistas de extremo. Gracias por sus palabras. Lamentablemente esas ideas no son tan populares como la de controlar a pandilleros, pero yo creo que ese es el camino, fortalecer nuestras instituciones y que a pesar de que llegue quien llegue, las instituciones sean las que nos sacan de los problemas. Muchas gracias, mi doctor. Las academias tan informativas y de conocimiento de la parte política y geopolítica de un país que nos tiene que dar como ejemplo para nosotros las futuras intervenciones que vamos a tener en Colombia, tienen este bemol: el tiempo se acaba, el tiempo se agota,
y habrá mucha gente que puede dejarnos sus preguntas y nosotros las dejaremos inmersas dentro del Facebook para que el doctor pueda mirarlas y, si es del caso, darle su oportuna respuesta. Por el momento, mi doctor, muchas gracias por su intervención. Muchas gracias por su conferencia. Excelente, sobresaliente. Y pasamos entonces a la parte pertinente con nuestro presidente, mi coronel Villamarín, para las conclusiones, los agradecimientos y la bendición por el día de hoy. Muchas gracias, mi doctor Vázquez Becker. Gracias a ustedes. Bueno, mi coronel Alarcón, muchas gracias y a usted también, doctor Eduardo Vázquez Becker, porque somos conscientes de la gran cantidad de actividades que usted desarrolla, los compromisos que tiene, que tenga la gentileza de concedernos un espacio como este para compartir con nosotros sus puntos de vista, pues nos alegra muchísimo. Y le reconocemos esto y además porque nos instruye acerca de un fenómeno que está ocurriendo en nuestro propio vecindario. Aquí el tema es que la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación viene insistiendo desde hace rato en que nuestro propósito es que se trabaje a partir de proyectos y que los proyectos se desarrollan en el tiempo y indistintamente las personas deben estar formadas, contextualizadas y orientadas para desarrollarlos. No se trata de que una persona asuma una eternización para imponer solamente lo que él opina o lo que piensa, sino que se hace un proyecto a largo plazo y se va mejorando como deben ser las estructuras estratégicas. En segunda medida, tenemos que reconocer que lo que se llama el mundo de la posguerra y de la poscaída del muro de Berlín se viene debatiendo en los grandes escenarios internacionales académicos y políticos el tema de las autocracias y la democracia. Indefectiblemente la democracia está muy pobre en el mundo. Si es pobre todavía en Estados Unidos, que es el país bandera, como sería en el resto del planeta. Y en los países tercermundistas, pues todavía seguimos con la mentalidad del caudillo y la mentalidad del salvador, y no la mentalidad del proyecto y el programa. En tercera medida es que las organizaciones internacionales o las multilaterales no tienen ni los suficientes dientes, a pesar de que las cartas son casi perfectas, verbo y gracia, la de la OEA, que es una carta que si la leemos, está escrito todo. O sea, si cumpliéramos la carta de la OEA, en cada país de Latinoamérica seríamos una potencia, una maravilla, porque estaríamos integrados, pero como ni siquiera la conocemos y mucho menos la vamos a aplicar, entonces ese organismo ha perdido dientes y máxime que cada gobierno envía a que lo representen allá son personas que están identificadas con su forma de hacer politiquería, más no con un proyecto político de Estado, ni mucho menos van allá a la ONU, a la OEA, corrijo, a presentar las propuestas a largo plazo de su país. Pero además de eso es que no tienen tampoco la capacidad de incidir en los países porque se ideologizan y se polarizan internamente y entonces no pueden hacer cumplir tampoco los preceptos de la Carta, porque si yo no los estoy cumpliendo en mi casa, ¿cómo hago para ir a exigirle al vecino que los cumpla? Además, si con el vecino tenemos componendas por debajo de la mesa, peor con estas tendencias de ideologización. Ahora, hay un criterio de lo que usted nos dice hoy que nos queda claro, es que el exceso de autoridad implica sacrificios para la democracia y para el desarrollo nacional. Y el exceso de democracia y de laxitud implica sacrificios para la seguridad. Entonces, lo que hay que buscar son los puntos medios y entender que la justicia se hace precisamente para restaurar derechos, para corregir al delincuente y no para hacerlo de manera vengativa, ni mucho menos para justificar la presencia de un grupo en el poder, sino que eso tiene que ser siempre acorde o alrededor del interés nacional. Entonces, con estos puntos llegamos al final
Muchísimas gracias, Eduardo, porque usted siempre atiende nuestras invitaciones y aquí seguirán las puertas abiertas, ya que temas para hablar vendrán muchos y después de que se produzca el proceso electoral tendremos que volver a hablar porque eso es como haciendo un paréntesis, que los que creen que así jamás liberará hoy a todos los rehenes y arreglaría el problema en el Medio Oriente, eso no es cierto. Eso, si libera a los rehenes hoy, el problema mañana sigue igual porque surgirán otros eventos. Pues a todos muchísimas gracias, que Dios nos bendiga, que bendiga a la hermana República de El Salvador y mil gracias a usted, Eduardo, por su gentileza y colaboración. Muchas gracias y siempre atento a su llamado. Muy amable, señor. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche para todos.